De regreso a Soberanía Popular. Miren, en el ámbito político hoy ya marca el inicio también de las guerras de encuestas. Eso usted va a ver ahora una serie de encuestas apócrifas, anónimas, sin paternidad ni maternidad, para tratar de meterse dentro del sorteo electoral y como herramienta de trabajo de los partidos para tratar de contrarrestar encuestas que han hecho un nombre, que tienen un trayecto ya recorrido en el escenario político del país. Yo quiero que ustedes aprecien y que chequen conmigo las encuestas que han salido luego de la confirmación del presidente de la República a la reelección presidencial, para que podamos ir tomando el pulso político. Y vamos a ver otras encuestas que trabajan para partidos políticos tradicionales, que van a tratar de, a nivel científico, ver cómo retuercen algunos números para no poner una distancia tan grande que sea insalvable. Ahora, usted como elector y como ciudadano tiene la oportunidad de ver los acontecimientos para ir tomando su decisión o para ir, ¿verdad?, cayendo en la realidad. ¿Por qué? Porque cuando aquí nosotros planteábamos que la tenía muy cómoda el presidente de la República para una primera vuelta y el PRM había crecido también lo suficiente ya como para colocarse como el más importante partido a nivel electoral, nosotros le íbamos dando señales, ¿verdad?, cómo se iban comportando los partidos. Y ustedes recordarán que había una antagonía entre los partidos de la oposición, sobre todo los tres principales. No hablaban de unión, hablaban de que estaba uno por encima del otro y hablaban de que estaban piqueros con el presidente de la República. Los hechos tuvieron que aliarse. La alianza que hacen evidencia que atomizado estaba muy distante de ser posibilidad de objeto de competencia. Ahora, luego de la alianza, cuando asumen el discurso de segunda vuelta, fíjese que ellos en ningún escenario han planteado que son capaces de ganarle al presidente y al PRM en una primera vuelta. Han extrapolado sus esperanzas a una segunda vuelta, pero tienen una lucha intestina, ¿verdad? Y tienen ahí una atomización política para ver cuál queda en segundo lugar para tener la posibilidad de encabezar esa alianza y después ver cómo se las ingenian para poder remontar la ventaja que saque el presidente en primera vuelta y ellos poder obtener una posible victoria de segunda vuelta. Baje aquí, señor director, que de eso es que vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué yo le digo para que vayamos tomando el pulso, mirando los acontecimientos y poder tener una idea y una conclusión en cuanto a las acciones políticas que se están dando? Cuando usted ve, ¿verdad?, que las esperanzas se están extrapolando a una posible segunda vuelta, reitero, le dice a usted que no hay posibilidades ninguna que en una primera vuelta ningún partido de la oposición pueda ganar. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace cuando usted aspira a tener esperanza de triunfo en una segunda vuelta? Bueno, que si Luis Abinader cae por debajo del 50+1, y imagínense que caiga en un 48%, 46, 48%, que ha sido el tope histórico de esa fuerza política cuando era PRD, ahora PRM. Peña Gómez
en una primera vuelta cayó a un 48, ¿verdad? 46 puntos. 46 punto algo 25. y al final se quedó en 49. Eso es lo que aspiran a extrapolar. Pero ¿qué sucede? Que cuando Peña y el PRD, que es el único escenario de segunda vuelta en la historia democrática del país, luego de la modificación constitucional, los partidos que fueron a primera vuelta no tenían una previa alianza, no estaba nada definido. Balaguer se vino a definir en el último tramo cuando Peña no acepta la propuesta de quitar a Álvarez Bogal y de darle protección, impunidad al anillo palaciego. Entonces, ahora, a una primera vuelta, todos los partidos van agrupados. El PRM va con el frente de partidos que históricamente apoyó al PRD y gran parte que se ha movilizado apoyando al PLD. Ahora la gran mayoría de los partidos pequeños están concentrados en una alianza con el PRM. El PLD va con los pocos aliados tradicionales que le quedan y la Fuerza del Pueblo va con la segunda importante agrupaciones de partidos minoritarios que van aliados en una primera vuelta con ellos. Entonces la promesa de unificación para un frente unitario es de segunda vuelta con el PRD, PLD, Fuerza del Pueblo, pero de manera independiente ellos van a sacar todos los votos que podrían y tener la posibilidad de sacar. ¿Qué es lo que le quiero decir, señor director? Y ponga ahí las imágenes de las diferentes encuestas. Miren, esa es una encuesta tradicional ya en la República Dominicana, de matrícula norteamericana, GPI, y esa encuesta pronostica para agosto 24 que Luis Abinader ganaría con un 54%, seguido de Leonel Fernández con un 24%, y Abel, que oscila en un 13%. Ahí está el techo de Abel, de 10 a 13, normalmente 12. Y nosotros que somos consistentes, reiterantes en el manejo de las encuestas y como ejercicio de ciencia política, se lo vivimos diciendo aquí todas las semanas. Entonces, ponga la otra encuesta que ya ha tenido y ha ganado un espacio, una encuesta nueva. Esa es la encuesta del grupo RCC, Roberto Cavada, también, no, esa es la de Roberto Cavada, del grupo Corripio, la nueva del grupo Corripio, donde ahí coincide casi totalmente con la encuesta ya anterior, y es que Luis Abinader ganaría con un 53%, 53.1%, Leonel con un 20.1%, 21%, y Abel le dan ahí un mejor trato con un 17%. Entonces, donde hay variación en la opinión del voto es dentro de la Fuerza del Pueblo y dentro del PLD, porque son alas de una misma ave. Es lo mismo que ocurre en el PRM y en el PRD. Ese grupo que se desprende, ¿para dónde va? Para el PRM. Hoy anuncia Miguel Vargas y el PRD que va a juramentar a un grupo de nuevos integrantes que se desprenden ¿de dónde? Del PRM. ¿Y a dónde van? Al PRD, porque lo natura. Lo contranatura es que usted renuncie del PRM y se vaya de que para el Partido Reformista, para el PLD o para la Fuerza del Pueblo. Sí. No, es para el PRD. Entonces, finalmente, ¿qué pasa ahí? Cuando el señor director que nos vuelva a poner los números de la encuesta que él quiera, cualquiera de las dos que nos ponga ahí. Miren, esos números están consolidados. Ahí está el PRM con sus aliados, consolidado. Ahí está la Fuerza del Pueblo con sus aliados, consolidados. Y ahí está el PLD con sus aliados, consolidados. Si los números fueran reducidos, el PRM a un 48%, que es lo más que puede quedar como corto en la gatera,
y usted le suma ese 2%, uno a Leonel sería 25 y otro a Abel sería 14, para una segunda vuelta, el que mayor posibilidad de captar votos tiene, y vaya aquí señor director, es el que tiene el poder y el que salió adelante por aquello del oportunismo político y del que tiene que ofertar a nivel ya de espacio en el gabinete, en la inmediatez, el que pueda hacer un decreto en lo inmediato para un representante importante de una fuerza política. Entonces, ese número consolidado, lo único que puede hacer es reeditarse en una segunda vuelta, que ya es mayoría simple. Porque, ¿qué va a hacer? Se va a desprender, por ejemplo, Zorrilla Osuna, que haya tenido una participación importante y haya sacado un 1%, se va a desprender para atrás. No va a reeditar su apoyo al PRM y a Luis Abinader. ¿O qué fuerza social que aglutine voto importante va a dar un paso para hacer un acuerdo de segunda vuelta con las fuerzas opositoras? No se van para la del poder, es todo lo contrario. Dirigentes políticos, cuadro político importante de ambos partidos, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, saltan del barco y van y negocian por atrás para acceder al poder, porque vieron que eso es una vaina natimuerta. Ellos ven que eso es un fracaso. Entonces, esa es la realidad. Y concomitantemente con esa realidad, por eso está el pataleo a destiempo con la provocación a la Junta Central Electoral, Jacín. No le hacen bien esos ataques a la Junta, por lo que acabo de decir en el programa, en la parte inicial del programa. Pero las encuestas, como la gente muy bien las define, son fotos de la realidad, fotos del momento. Y la gente pronostica qué puede pasar. Estamos ya prácticamente a 7 u 8 meses del primer certamen, a 6 o 7 meses, que es el de febrero. Y casi un año y algo, o menos de un año, a las elecciones nacionales, a las elecciones generales, que son las de senadores, diputados y presidenciales. Lo primero es que el sólido posicionamiento que tiene el PRM y con tendencia a crecer, eso es infinito. Y lo digo porque a menos que haya un factor exógeno que pueda cambiar drásticamente el panorama que hoy tenemos. Y hasta ahora no es así. Luis ha manejado esta popularidad en medio de crisis. En medio de crisis. O sea, esas dificultades, como Luis ha sabido tratarlas, es lo que le ha dado esa popularidad. Y una crisis, bueno, que Estados Unidos colapse o haya problemas en China y esas cosas por ahí, es lo que puede variar drásticamente un posicionamiento. Pero hasta ahora las cosas no van a variar. Vamos a ver qué pasa, pero no creo, no hay forma ahora mismo que se note que pueda variar el panorama, que pueda llevar a un escenario de segunda vuelta. Y si lo hay, todos los pronósticos dicen que el PRM vuelve al gobierno y termina con esa amplia mayoría, Juan. Además, aquí hay un hándicap y hay una costumbre, ¿verdad? Hay un comportamiento que se ha hecho costumbre en el tiempo. En la historia de la reelección de este país, solamente un presidente en funciones ha perdido una reelección, que fue Hipólito Mejía. Y la perdió por factores que son exógenos a lo que es la historia electoral. La perdió porque hubo una conspiración y un golpe de estado financiero de sectores que se agruparon nacionales e internacionales para tumbarlo. Y factores internos del partido. Y factores, no, que eso repercutió en los elementos internos que son quinta columna, que se activaron y que se creó la supertormenta electoral y la supertormenta política que puede hacer que un presidente en funciones pierdan las elecciones. Un brazo internacional, un brazo empresarial,
un brazo político, un brazo social y un brazo a lo interno del partido. Y esos vientos confluyeron en un huracán político. Y aún así, Hipólito Mejía estuvo a punto de remontar, porque ya el país estaba dando señales de que Hipólito estaba tomando las medidas correspondientes y correctas. Ahora bien, ya para irnos por ahí mismo a la pausa, a lo interno del PRM, la encuesta son avasalladoras por el presidente de la República. Es avasallante que Luis Abinader tenga alrededor de un 97% a lo interno. No es sorpresa tampoco, porque un presidente que goce hacia afuera de una aceptación de su gestión que ande por el 70%, o sea, que entre PLDistas, PRMistas, no, entre PLDistas, fuercistas y PRDistas, PLDistas, reconocen dentro de su simpatía y su compromiso dirigencial y fanatismo político, cuando se le pregunta, hay que reconocer que Luis Abinader lo está haciendo bien, valoran de manera positiva la gestión de gobierno, pero tienen un compromiso. Nosotros valorábamos la gestión de Danilo cuando andaba por un 70 y pico %, ¿usted recuerda? Pero estábamos haciendo opinión pública opositora, pero no dejamos de reconocer ese primer gobierno de Danilo Medina, que provocó una reelección con el porcentaje más alto que ha tenido algún candidato en la historia de este país. 66, ¿no fue que se 62%. 62%. Eso sí, como dice Félix José, el pelotero, adulterado, adulterado por Roberto Rosario y ese grupo. Y además, lo que le quiero decir con esto es que cuando usted ve que a lo interno del partido hay una posibilidades, un amigo mío que cumple años hoy, vamos a dedicarle el programa a el señor Luis Miñoso Bautista, amigo mío de educación. ¿Usted quiere salir al aire, él es de esta familia? Felicidades, Luis. Gracias, hermano, gracias. Ese es compañero de estudio mío, uno al lado de otro, 4 años. Ahí yo tenía que cogerle el examen y llenárselo a veces. ¿Sí? Y al fin nos juntamos. Te quiero, mi hermano. Feliz cumpleaños. ¿Te llamo ahora? Me llama. Ok. Me llama. Miren, le digo ya finalmente que los números en el PRM son avasallantes y tienden a crecer. Yo no sé hasta dónde va a crecer Luis, pero el más cercano competidor, que es el señor Mazara, lo que tiene es 0.8%. Luego le sigue el señor Alburquerque, 0.3%. Y los dos más contendores, lamentablemente, estamos hablando de 0.00 algo. Entonces, yo no sé cuál es la razón para someter al presidente a ese proceso y al partido, pero ese es el juego democrático, así. El juego democrático y el PRM se ha caracterizado por ser el único partido que ha dado muestra de ello. Si no, fíjese que el único que está bregando con primarias es el PRM. El PRM asumió todas las modalidades, entre ellas la encuesta y las primarias cerradas, que es el caso de las presidenciales, o la candidatura presidencial que se va a definir vía primarias. Y por eso la Junta ha dicho en plazos fatales que creo que hasta la semana que viene, definir algunos puntos donde pudiera haber convención, que es, se habla del exterior, se habla de algunos municipios aquí importantes, cosa que yo lo veo un poco difícil, porque uno que ha echado los dientes y estas canas en política se da cuenta que los procesos no son de la noche a la mañana y que a la Junta usted no le va a ir, ese es el padrón del PRM y van a votar en tantos recintos y en tantos locales. No es así. Por lo tanto, el PRM, que va a ser el único partido que va a hacer convención, ya el presidente está tirado a la calle. Este fin de semana 4 actividades en el Gran Santo Domingo, por ahí es que va a empezar.
y ya ustedes saben de ahí qué va a pasar. Va a ser un efecto dominó. Actividades más actividades, muchas veces sin que el presidente esté presente. Yo he dicho que es una majadería política lo que hay a lo interno del PRM, con unos aspirantes que saben que no mueven la aguja, que entienden y atienden a intereses exteriores a este partido, que no se va a dejar contar los votos, anótelo ahí, vuelvo y lo digo, lo he dicho desde que anunció de que estas alocadas aspiraciones de que van por la presidencia, por la candidatura a la presidencia. Yo, Juan Mateo, que conozco la calaña que hay ahí, le digo que no se va a dejar contar los votos porque ahí cae el mito, ahí se le acaba el discurso, ahí se acaba el pseudo liderazgo, ahí se acaba lo inflado y ahí se acaba todo. Entonces, busque que la cultura de esos elementos políticos y específicamente de ese, es la confrontación y mantener el síndrome del perro chihuahua. Usted verá que no se deja contar los votos. ¿Y cuál va a ser la salida? Me venció el Estado, me apabullaron, no voy a un matadero electoral, no hay condiciones. Usted verá cuál va a ser la salida. Si no es que se le complace en las verdaderas peticiones, porque a mí me pusieron un audio de un asistente, de un candidato, un precandidato a la presidencia, donde yo salí asqueado, y yo conozco el elemento este, y siempre me río porque ha sido un fiel alumno de su maestro, pero ese audio yo ni me atrevo, que no es mi costumbre. Yo tengo audio de todos los niveles que ustedes ni se imaginan con qué absorberme a nivel judicial y a nivel de opinión pública, y no lo uso por el comportamiento ético. Pero en un audio que me mandaron de ese carajito, donde dice que a ellos hay que liquidarlo como se liquidan a los sindicalistas, que esa es una candidatura para ser liquidada como se liquidan a los sindicalistas. Con ese audio se cae la imagen, bueno, eso no tiene imagen, se cae la posibilidad de alguna de que haya gente que le haga un poco de atención a esa candidatura natimuerta, que les reitero, no se va a dejar contar los votos. Yo pongo esa mano en una guillotina si se deja contar ese 0.8%, así. Bueno, usted. Tenemos ya una pausa de Vemos, ¿verdad? Nos vemos en Rumba esta noche, ya Miguel está con nosotros y nos vemos mañana.